ese papel que tiene la CIA, el Mossad, en nuestros países, que imponen mecanismos de tortura como elementos de investigación y con ello someten a los países y a los pueblos al consumo de sus tecnologías, de sus herramientas y de sus aparatos para la implementación de estos modelos que tenemos que luchar en el mundo. Si hay un país hoy que nos llama a pronunciarnos, es esa Palestina ocupada con más de 10.000 prisioneros políticos, muchos de ellos niños que son sistemáticamente víctimas de tortura y que exportaron a diferentes países esa idea de la detención administrativa, que es en México lo que se constituyó como la figura del arraigo y que en el periodo de neoliberal, este narcoestado policíaco militar que se nos impuso era una práctica recurrente que permitió la fabricación de culpables, eh, la inculpación mediante la tortura de las personas, junto con la exposición mediática y estos delitos de alto impacto del secuestro y ejecución de personas que utilizaron a personas de la vida del espectáculo, del deporte o del empresariado para promover un modelo terrible en el que con tortura, con inducción de testigos y montajes mediáticos se pudo proteger una boyante industria que impuso ese narcoestado policíaco militar, que el cual todavía cuesta mucho trabajo para poderlo terminar de desmontar. Uno de los elementos que hemos estado analizando, recordemos que nos acercamos ya al 26 de junio, el Día Internacional en favor de los sobrevivientes de la tortura, y que estamos dedicando diversas entregas para hablar sobre elementos que favorecen la tortura. Hay que hoy hablar de estas leyes de opacidad que se presentaron con la exhibición mediática por un lado, pero a la vez leyes de opacidad y un retroceso en la política de acceso a la información. Y vamos presentando las diversas partes. El primer elemento es, se impulsó la exhibición mediática de las personas con montajes que se hicieron representaciones, como diría una colega que hizo por ahí un libro muy interesante que se llamó El Teatro del Engaño, este teatro del engaño que a todas luces se presentó y una y otra vez se mencionaban los asuntos de personas que eran presentadas como detenidas en el momento en acciones espectaculares y que además eh, presentaban a los detenidos en presentaciones públicas como un teatro en el que mediante la tortura obligaban a las personas a reconocer que habían realizado diversos delitos. Y es así como a inicios de este siglo, el primer caso que recordamos que tiene este impacto tan fuerte es el caso de Marcos Tinoco Gancedo, un joyero de ahí del centro de la ciudad que tenía pues una gran cantidad de conexiones con diversas personas a quienes le fabricaron una serie de delitos a petición de Genaro García Luna y este equipo que se fue constituyendo. Ahí vemos los primeros casos en los que a una persona la detienen, la torturan, lo obligan a declarar en público y de ahí se empieza a hacer esta figura de grandes bandas delincuenciales que van a estar siendo desarticuladas por diferentes autoridades. A partir de ahí, en este banderazo de salida que se va perfeccionando, tenemos que se logra mediante los acuerdos de la ultraderecha que gobierna y que además maneja los medios de comunicación para que se hagan estos montajes en los que se va a televisar y se va a llevar a la gente a que se presenten. Entonces, el primer elemento es este que se da
la presentación de personas como confesas de delitos. Y aquí tenemos el primer problema que tiene que ver con la visibilidad o con la publicidad máxima que deben de tener los casos. Vemos cómo en esta exhibición pública se permite entonces que ya reconociendo delitos las personas, los testigos son inducidos a reconocerlos a pesar de que en sus declaraciones al momento en que vivieron los hechos, las medias filiaciones, la información que dicen no corresponde. Ahí también tenemos, si recordamos el caso de Gabriel Ulises Valdés Garqué, detenido en el periodo de Mancera, torturado por elementos de la policía de la Ciudad de México, acusado del homicidio de Christopher Auburn, un científico francés que había ido a cambiar unos dólares y que en esa exhibición mediática hacen cambiar las versiones que habían dado respecto a las personas que habían producido un robo de una persona que salía de una sucursal bancaria y que decían que eran jóvenes de 21 años, delgados, altos, blancos, y cuando Gabriel Ulises es moreno, robusto y entre 30 y 35 años tenía en ese momento. Vemos cómo se van ajustando y sin embargo, a pesar de que la inmediatez procesal debiera obligar a las fiscalías y a los jueces a darle validez a esas primeras declaraciones y desestimar estas que son inducidas, no se hacía el hecho y por lo tanto se facilitaba el reconocimiento. ¿Por qué era tan importante esta situación? Presentarlos de esa manera porque así en una detención podrían lograr 25 o 30 secuestros que se habían realizado de alto impacto y con ello seguir protegiendo los grupos delincuenciales que eran administrados desde el poder como parte de ese narcoestado policíaco militar delincuencial que tanto trabajo nos está costando poderlo desarticular, ya que muchos de los que estaban en ese momento en las fiscalías o en la Procuraduría General de la República o en la Agencia Federal de Investigaciones todavía siguen en funciones y siguen operando y lamentablemente protegiendo la situación de la impunidad.